Continuemos con nuestro estudio de la regla de 3 simple y directa. En esta ocasión vamos a resolver la siguiente situación. Nos dice, un automóvil lleva una velocidad constante, es decir, la velocidad no va a variar. Si en 5 horas ha recorrido 360 kilómetros, ¿cuánto tardará en recorrer 540 kilómetros? Como hemos hablado ya en videotutoriales anteriores, la regla de 3 simple y directa siempre intervienen dos magnitudes y debemos de tener 3 datos para poder así encontrar el dato que nos pregunta el ejercicio. En este caso analicemos cuáles son nuestras dos magnitudes. Tenemos en este caso un dato que dice 5 horas que nos hace referencia a un tiempo y por acá tenemos el dato 360 kilómetros que nos hace referencia a una distancia. Entonces, la primera magnitud va a ser tiempo y la segunda magnitud va a ser distancia. El tiempo está determinado en horas y la distancia en kilómetros. Ahora busquemos los datos y los vamos a poner de acuerdo a su magnitud que le corresponde. Entonces tenemos aquí un 5 que dice 5 horas, o sea, pertenece a la magnitud tiempo. Entonces ponemos el 5. Tenemos acá un 360 kilómetros, o sea, pertenece a la magnitud distancia. Entonces lo ponemos de esta manera. En la pregunta tenemos cuánto tardará en recorrer 540 kilómetros. Tenemos este dato, como es kilómetros, pertenece a la magnitud distancia, o sea, 540. Y en la pregunta dice cuánto tardará, o sea, hace referencia a tiempo, es decir, que nuestro dato desconocido o la incógnita va a estar en tiempo. Como es una regla de 3 simple y directa, ambas magnitudes deben aumentar a la vez o disminuir a la vez. La magnitud distancia de 360 pasó a 540, lo que quiere decir que en la magnitud tiempo de 5, el dato desconocido debe pasar a ser un dato mucho mayor que 5, para que se cumpla de que ambas magnitudes, en este caso, aumentan. Como ya tenemos las magnitudes y tenemos los datos, pasemos a formar una proporción con los datos que tenemos. Y una proporción pues es la igualdad de dos razones. Y los datos de las razones van a estar establecidos por los datos que hay en cada una de las magnitudes. Entonces la primera razón va a ser 5 es a x como 360 es a 540. Ya aquí tenemos nuestra proporción. Ahora debemos aplicar la propiedad fundamental de las proporciones que nos dice que la multiplicación en cruz, o sea, 5 por 540 debe ser igual a x por 360. Efectuemos esas multiplicaciones. 5 lo vamos a multiplicar con 540. Y eso debe de ser igual a la multiplicación de x, que es el dato desconocido, por 360. Efectuemos las multiplicaciones. 5 por 540 tiene como resultado 2700. Y x por 360, como no sabemos cuánto vale x, lo dejamos expresado, o sea, 360x. Y aquí tenemos una ecuación. Entonces el 360 está multiplicando a la x, necesitamos despejarla, o sea, dejar la x sola. Quiere decir que el 360 como multiplica pasa al otro lado a dividir. Entonces tenemos 2700 dividido entre 360. Al efectuar esta división encontramos el valor de x. Y 2700 dividido entre 360 va a ser igual a 7.5. Quiere decir que como la x es el dato desconocido que hace referencia a tiempo, entonces el tiempo va a ser 7.5.
Quiere decir que la pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 540 kilómetros? Va a ser 7.5 horas, o sea, 7 horas y media. Entonces la respuesta va a ser, tardará en recorrer 540 kilómetros, o sea, tardará entonces 7.5